Hola Metalheads, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad les traigo la biografía de una de las más grandes bandas de la historia del metal, Metallica. Metallica se formó en Los Ángeles, California en 1981 por el baterista y ex prodigio del tenis Lars Ulrich, nacido el 26 de diciembre de 1963 en Gentofte, Dinamarca, y el guitarrista y vocalista James Hetfield, nacido el 3 de agosto de 1963 en Downey, California, quienes se conocieron después de que cada uno colocó por separado anuncios clasificados en la publicación estadounidense The Recycler. Fue James quien respondió al aviso de Lars, en el cual buscaba un músico con ideas afines para formar una banda. El bajista Ron McGovney también fue un miembro original, y la banda usó algunos guitarristas transitorios como Brad Parker y Jeff Warner. La idea era tener una formación de 4 personas. Metallica obtuvo su nombre cuando el baterista Lars Ulrich estaba ayudando al promotor de metal del área de San Francisco, Ron Quintana, a elegir un nombre para una nueva revista para promover el metal y las bandas. A Quintana se le ocurrió Metallica, pero Lars rápidamente sugirió otra y decidió usar ese nombre para la banda que él y James Hetfield acababan de comenzar. A principios de 1982, Metallica grabó Hit Lights para la primera compilación de Metal Massacre. El guitarrista Lloyd Graham fue contratado para hacer los solos de guitarra principal en la pista, pero nunca fue miembro de la banda. Desesperado por un guitarrista principal a tiempo completo, Ulrich publicó un anuncio en los periódicos locales. Dave Mustaine, un guitarrista de la banda Panic, respondió, y al llegar comenzó una prueba de sonido. Ulrich y Hetfield estaban tan impresionados con la prueba de sonido de Mustaine que inmediatamente le pidieron que se uniera. En julio de 1982, la banda grabó un demo completo, No Life Till Leather, el cual contenía 7 canciones que rápidamente llamó la atención en el mundo subterráneo de cintas. En este punto, el bajista Cliff Burton también se había unido a Metallica, después que James y Lars lo escucharan con su banda Trauma en el conocido bar Whiskey a Go Go, y debido a la salida de Ron McGovney. A los pocos meses, Burton convenció a los demás miembros a trasladarse a San Francisco. Al llegar a esta ciudad, el grupo se hizo rápidamente fama local en la escena thrash del área de la bahía a través de los comentarios y presentaciones en vivo. Metallica luego viajó a Nueva York en 1983 a instancias de los promotores locales John y Marcia Zazula. Después de algunos conciertos, la banda firmó con el nuevo sello de los Zazulas, Megaforce Records. Megaforce lanzó los primeros 2 álbumes de Metallica. Sin embargo, poco después de llegar a Nueva York, Mustaine fue despedido debido a su alcoholismo y otras adicciones. Hetfield y Ulrich sorprendieron a Mustaine recién despierto para anunciarle que estaba fuera del grupo y que en un breve plazo salía el bus que habían reservado para su vuelta a casa. En abril de ese año, Kirk Hammett fue reclutado para reemplazarlo. James y Lars habían compartido escenario con Exodus, banda de la cual Kirk era miembro y tenían un estilo similar a Metallica. El primer álbum de Metallica, Kill 'Em All, lanzado el 25 de julio del 83, estableció la plantilla que seguirían durante la década de 1980, destacando la voz pesada y la guitarra rítmica de James Hetfield. Se dice que con este álbum nace el verdadero thrash metal, subestilo que combinaba el potente sonido de la New Wave of British Heavy Metal, con Iron Maiden a la cabeza, con la desmesura estilística del punk, género que empezaba a dejar atrás sus mejores días. Es un verdadero clásico del metal. El nombre del álbum provenía de una frase de Cliff Burton, a causa del enojo que produjo en el grupo la negativa de las distribuidoras de discos a comercializar el álbum con el título que el grupo quería darle, Metal Up Your Ass. El álbum cuenta con 4 composiciones de Dave Mustaine. Comienza con Hit the Lights, un tema que ya había sido grabado anteriormente para el disco recopilatorio Metal Massacre. Sigue con The Four Horsemen. Originalmente esta canción se llamó The Mechanics y era una de las 4 procedentes de Panic, la banda previa de Dave Mustaine. Una vez que este fue expulsado de Metallica, Lars y James reescribieron la canción, sustituyendo el contenido sexual de la misma por estrofas con un toque más apocalíptico. Motorbread es el único tema de la historia de la banda que se acredita única y exclusivamente a James Hetfield,
y es la canción más corta de Metallica grabada en un álbum original de estudio, con una duración de 3 minutos 8 segundos. Jump in the Fire tiene un ritmo menos agresivo que los temas anteriores, no obstante es muy pegadizo y muy acorde con su estribillo. Anesthesia Pulling Teeth es el primer instrumental de la historia de la banda, basada en un extraordinario solo de bajo al que acompaña la batería de Lars de la mitad de la pista hasta el final. Escrita y tocada por Cliff Burton, este solo de bajo fue el que llamó la atención a James y Lars cuando le vieron por primera vez en directo tocando con Trauma, su banda anterior. Whiplash es el tema más contundente y loco de todo el disco. Este latigazo es un verdadero himno pro thrash metal. Es la única canción donde se nombra al grupo en la estrofa "Nunca nos rendiremos porque nosotros somos Metallica". Phantom Lord es otro de los temas que fueron coescritos por Dave Mustaine y estuvo incluido en la demo No Life Till Leather. Es la primera canción del grupo en incorporar un sonido más melódico y depurado en su composición. No Remorse fue escrita por Hetfield y Ulrich. La canción trata sobre no tener ningún remordimiento en pleno campo de batalla. El tema se vio salpicado por la polémica debido a un asesinato ocurrido en Estados Unidos en el que el asesino cantaba esta canción mientras disparaba a su víctima. Seek and Destroy trata acerca de sentir el impulso de matar pero sin llegar literalmente a hacerlo. Es un himno que suelen tocar para cerrar sus conciertos. El álbum cierra con Metal Militia, coescrita por Dave Mustaine. Es un tema rápido, vertiginoso y pesado, con unos bruscos cambios de tempo que dejan sin respiro al oyente. La letra trata sobre una dominación mundial por parte de la milicia del metal, en alusión a todos los fanáticos del metal. El álbum fue grabado con muy poco presupuesto y alcanzó el puesto 120 en la lista estadounidense Billboard 200. Logró vender más de 300.000 copias, aunque hasta la fecha ha vendido más de 3 millones solo en Estados Unidos. Como forma de promoción, Zazula organizaría un tour conjunto con Raven, Quiet Riot y Y&T que los llevaría por todo Estados Unidos, organizando 35 fechas y bautizado como Kill 'Em All for One Tour, en alusión al álbum que promocionaba Metallica y al de Raven llamado All for One. Posteriormente, y tras varios conciertos en San Francisco, Nueva York y Boston, y prácticamente coincidiendo con la edición de Europa del single Jump in the Fire por parte del sello Music for Nations, el 3 de febrero de 1984 se inició la gira europea 7 Days of Hell, en la que se encargan de abrir para los ingleses Venom, teniendo como momento cumbre la participación en el Aardschok Festival en Holanda, tocando ante más de 5.000 personas, la audiencia más grande que habían tenido hasta el momento. El 27 de julio del 84 publican Ride the Lightning, álbum que mantiene la esencia y velocidad de Kill 'Em All en canciones como Trap Under Ice y Fight Fire with Fire. Sin embargo, también contiene canciones de aires complejos y lentos como Fade to Black, una canción lenta que reflexionó sobre los pensamientos de alguien que contemplaba el suicidio, escrita después de una serie de reveses de la banda, incluido el robo del equipo utilizado en 1984 y The Call of Cthulhu, siendo este el único tema instrumental. Este es el último álbum de Metallica en el cual Dave Mustaine se le acredita como compositor en las canciones Ride Lightning y The Call of Cthulhu. Fue certificado como álbum de oro por la RIAA el 5 de noviembre de 1987. La primera aparición de la banda en los escenarios tras la grabación tendría lugar en 2 Sold Out en el londinense Marquee. Luego harían diversos conciertos en Alemania, Holanda y Bélgica. El momento más importante de ese tour llegaría el 3 de agosto en el Roseland de Nueva York, donde tuvieron el primer contacto con el sello Elektra Records, que acabaría fichándolos el 12 de septiembre tras firmar un contrato en el que se otorgaba al grupo el control artístico absoluto sobre su carrera. El 3 de marzo de 1986 es lanzado el tercer álbum, Master of Puppets, alcanzando el puesto 29 en el Billboard 200. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias en Estados Unidos, aunque con el pasar de los años superaría los 7 millones.
Aunque no es tan sorprendente como Ride the Lightning, Master of Puppets se siente más unificado, tanto temática como musicalmente. Considerado por muchos de sus fanáticos como su mejor trabajo, en algunos medios es clasificado en el puesto número 1 como el mejor álbum de metal de la historia. El disco abre con Battery, tema que arranca de forma engañosa con unos arpegios muy lentos. La temperatura va aumentando para luego descargar en pura furia thrash. La canción homónima es una pieza clásica del metal, que logró combinar lo mejor del joven thrash con heavy metal de la vieja escuela y pequeños destellos progresivos, transformando así este tema en un ícono del género. En general, es un disco de colección. Todas sus composiciones son de lo mejor de Metallica. La gira de presentación del disco comenzó en el verano de 1986 con el guitarrista rítmico John Marshall, ya que Hetfield se había quebrado la muñeca en un accidente de skateboard. Después de un concierto en Estocolmo, Suecia, Metallica tomó el bus para dirigirse a Copenhague, Dinamarca, para su próximo concierto, que se programó para el 27 de septiembre. A principios de esa misma noche, la banda eligió cartas al azar para asignarse los puestos en que dormirían, ya que todos querían dormir en la cama de Kirk Hammett. Confirmado por la misma banda, Cliff Burton sacó el as de picas, eligiendo el lugar donde estaba Hammett. Alrededor de las 6:15 de la mañana, el conductor perdió el control del bus y trató de enderezar el volante para volver a la carretera. El vehículo empezó a patinar fuera de control y rodó varias veces antes de llegar a su fin. Burton salió despedido del vehículo y este le cayó encima. La banda salió del autobús y encontraron a Cliff aplastado por el vehículo de la espalda hacia arriba. Al momento de su muerte tenía solo 24 años de edad. Como una especie de defensa psicológica contra el dolor potencialmente debilitante que ahora los rodeaba, la banda inmediatamente buscó un nuevo bajista. El 8 de noviembre de 1986, Jason Newsted, perteneciente a la banda Flotsam and Jetsam, se presentó a la audición de Metallica junto a 39 participantes más. Unas semanas más tarde, Lars Ulrich llamó por teléfono a Newsted para confirmarle que había sido elegido. Poco después, el 21 de agosto de 1987, Metallica lanzó un EP como un esfuerzo preliminar con su nuevo miembro. Este álbum continúa el interés de la banda en grabar canciones oscuras de bandas británicas de metal y hardcore. Fue grabado en Los Ángeles y ensayado en el garage de la casa de Lars Ulrich en San Francisco. El 25 de agosto del 88 es lanzado en Justice for All a través de Elektra Records en Norteamérica y por Vertigo Records en Europa. Es un álbum lleno de la música estructuralmente más compleja de la banda. Los críticos la consideraron como un hito en la historia del metal, señalando su intenso enfoque en temas relacionados con el control personal y la independencia. Durante el proceso de composición, Ulrich y Hetfield miraban con frecuencia el canal de noticias CNN con la intención de buscar inspiración para las canciones. Según AllMusic, la complejidad de los arreglos aproxima el thrash metal del grupo al metal progresivo y también lo califica como la obra más compleja y ambiciosa de Metallica. El álbum nuevamente sigue libremente el modelo de Ride the Lightning, aunque no tan de cerca como Master of Puppets. Esta vez, la cuarta canción le dio a la banda uno de los singles top 40 más improbables de la historia. One fue un clásico instantáneo de metal, basado en la novela antiguerra de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun. Es la última colaboración entre Metallica y el productor Flemming Rasmussen. En 1989 fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock, Metal, Vocal o Instrumental, aunque el ganador fue Crest of a Knave de Jethro Tull. Metallica promocionó el álbum con una gira de un año llamado Damage Justice. La duración de las canciones, a excepción de dos, todas superan los 6 minutos, lo cual supuso un problema para su interpretación. Hammett declaró al respecto: después de algunas actuaciones nos dimos cuenta de que los temas eran demasiado largos. Un día después de interpretar por primera vez Unjustice for All, uno de nosotros dijo: nunca más la interpretaremos de nuevo.
De esta manera llegamos al fin de la primera parte de esta biografía. No olviden suscribirse para que no se pierdan la segunda parte. Cuídense mucho. Saludos, Metalheads.